Muy buenas noches, muy buenas tardes, comunidad de Macondo. Bienvenidos a esta emisión. Váyanse sumando a la transmisión, denle me gusta a este vídeo, como siempre, suscríbanse al canal de Caras y Caretas y si quieren, apóyenlo para que nuestro humilde equipo pueda seguir trabajando. Hoy, otro jueves de Macondo, hablaremos de escenarios preelectorales, por supuesto. Hoy toca Estados Unidos, muchas noticias de este país en los últimos días, en las últimas semanas también, desde el penoso debate entre Donald Trump y Joe Biden, filtraciones mediáticas de última hora que hablan de una eventual retirada de Joe Biden de la carrera presidencial, el atentado contra Donald Trump, del que salió ileso, y el nombramiento del republicano J. Lee Vance para ser el vicepresidente de Trump, un señor que en su momento iba tachando a Donald Trump de Hitler estadounidense, ni más ni menos, alguien que, bueno, parece una versión joven de Trump con anabólicos. Todas estas cositas y la convención republicana que se está dando en estos precisos momentos y donde tenemos a un amigo de Macondo presente que se va a conectar en breve. Y luego iremos también a Venezuela porque Marco Teruggi en sus viajes por América Latina acaba de aterrizar en este precioso país que va a celebrar en 10 días las elecciones presidenciales y vamos a actualizar de todo lo que está sucediendo ahí. Así que váyanse conectando ya, vamos a arrancar. Buenas noches, comunidad de Macondo, buenas noches, Ina Fino Génova y Marquito Teruggi. Efectivamente, vamos a meternos primero con la situación de los Estados Unidos, que, como estaba contando Ina, en este momento tiene reunido en Milwaukee a la convención republicana que tiene que definir el candidato a presidente, que todos sabemos va a ser Donald Trump. Donald Trump, que el pasado 13 de julio, en un meeting que estaba dando, bueno, lo hemos visto todos, creo, porque las imágenes han recorrido el mundo, sufrió un intento de asesinato, podemos llamarlo así. Hay toda una cantidad de teorías conspirativas en torno al suceso. No lo, no lo podemos negar, pero lo cierto es que un muchachito, un sniper, le dicen en Estados Unidos, un francotirador, disparó una cantidad de tiros. Uno de ellos rozó a Donald Trump en su oreja derecha y, bueno, tuvo repercusión mundial. Hay gente que considera que con eso ya Donald Trump, con este hecho, que se asemeja un poco al atentado que sufrió Bolsonaro en Brasil. ¿Recuerdan? Antes de en la campaña electoral, donde finalmente fue electo presidente, ya Donald Trump ha terminado de ganar la elección luego de ese debate donde Joe Biden mostró la cara penosa de la senilidad y que sigue haciendo, que sigue mostrando. En el día de ayer, Joe Biden no lograba recordar el nombre de su secretario de seguridad y hablaba de el hombre negro, porque no recordaba el nombre, ¿no? Lo cual rompió todo. Tenemos ya en contacto a Juan Elman, que se encuentra en la convención republicana, disfrutando. Yo a esta altura pienso como un antropólogo, un espectador que mira, pero un fenómeno curiosísimo como es estas convenciones de la recontra alt-right, ¿no? De la ultra derecha, con personajes que son raros en el mundo, o eran raros en el mundo, pero que ahora están tomando una dimensión grande. Lo vemos en Argentina, lo vemos también en los Estados Unidos. Juan Elman, ¿cómo te va? Gracias por unirte a Macondo en este momento. ¿Qué tal, Lean? ¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos Sí. bárbaro. Bueno, Qué Juan, bueno. Hice malabares, dale. ¿cuándo llegaste a la convención republicana? Empezó el 15, terminaría el día de hoy, termina, ¿verdad? Sí, estoy acá desde el lunes, desde el 15. Primero, ¿cuáles son las primeras impresiones? ¿Hay ese espíritu de triunfalismo, de decir, bueno, esto ya está, es elegir a Donald Trump y Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Sí, sí, yo creo que totalmente. Me parece que hay dos claves, digamos, pero yo me quedo con dos para analizar un poco este momento de Estados Unidos desde acá, digamos, de la Convención Republicana. El primero tiene que ver con lo que significa, digamos, esta convención respecto al triunfo y dominio total de Trump de la derecha, ¿no? O sea, si en 2016, digamos, como candidato a la convención republicana, entonces en Ohio había cierta
estas dudas, reparo parte de una parte. Trump es como un crítico, ya no hay ningún tipo de impugnación a su liderazgo, y a Trump se lo venera en cada uno de los eventos y en cada uno de los eventos y cada uno de los discursos de la convención, ¿no? O sea, eso me parece, por un lado, lo muestra muy clara para pensar global, ¿no? De manera, la última comiendo las cercanas. Lo segundo, no sé si me siguen escuchando o se cortó. Hay un pequeño problemita con la señal, pero te estamos escuchando bien, aunque se interrumpe un poco, pero a ver si tenemos un poquito más de suerte en este segundo tramo. Voy a intentar moverme y de paso les muestro, estoy en medio de un evento latino que está como, este es el tipo de eventos que hay acá en la convención, en la convención. Me estoy moviendo porque el wifi me parece que es un poco mejor por acá. Les contaba que, Sí. por un lado, me parece que está esta clave en términos de cómo Trump se ha comido la centroderecha dentro del Partido Republicano. Lo segundo es lo que decías vos, Lea, en el momento de triunfalismo, que acá es total, digamos, porque hay una serie de eventos que justo se encadenaron en estas semanas, tienen que ver con el debate desastroso de Biden, con la conversación dentro del Partido Demócrata sobre la inviabilidad de Biden como candidato, los siguientes furcios que él tuvo, vos decías el de ayer, sí, que no se acordaba el nombre del ministro de Defensa, y después lo que pasó el sábado, ¿no? El intento de asesinato de Trump, que por supuesto le dio un aura casi de mártir dentro del Partido Republicano, e inclusive me parece no de mártir, pero sí por lo menos cierto reconocimiento en otros grupos un poquito más lejanos. Con lo cual es un momento de mucho triunfalismo, creo que es el mejor momento de los republicanos en la campaña, y acá todos te dicen, inclusive la gente que trabaja fuera de la convención, o sea, gente del servicio de catering, gente tipo Uber, que todos te dicen que va a ganar Trump, ¿no? Esa es la foto de hoy, insisto, es una foto, pero es una foto contundente. Juan, muchas gracias por tomarte el tiempo para estar acá en Macondo. ¿En qué cambió lo que pasó en el intento de asesinato de Trump respecto a la convención? ¿En qué cambió su figura? ¿En qué cambió la dinámica tal vez? ¿O los discursos? ¿Cómo jugó eso tan impactante? Incluso en él, ¿cómo se lo vio? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo percibís lo que se desplazó con un hecho de la magnitud que fue un intento de asesinato? A ver, por un lado, Marco, creo que lo que estamos viendo, o sea, lo que vimos de Trump es de qué manera, no es que actualizó, pero sí me parece que agregó este nuevo suceso a la narrativa de victimización, ¿no? Que ya estaba muy clara respecto a las causas judiciales, respecto a la persecución, digamos, en sus palabras. Ahora se le agrega el intento de asesinato, con lo cual, digamos, hay una secuencia, hay narrativa que él, insisto, la ha incorporado, digamos, a su relato, y que ha desbordado toda la convención, porque en cada uno de los discursos, además de venir a Trump y además de hablar de la frontera y otros, digamos, talking points de los republicanos, lo que uno ve es una mención casi al comienzo, condenando el intento de asesinato, hablando muy bien de Trump, digamos, de lo que hizo Trump ese sábado, hablando de la familia de uno de los que murió justamente en ese atentado, así que uno lo que ve es que el hecho se ha incorporado a la narrativa de Trump y del resto de las figuras de la convención. Yo entrevisté el martes, entrevisté a Rudy Giuliani, personaje histórico de la derecha estadounidense y que cumplió un rol clave en varias campañas, pero sobre todo en el 2020 en la ofensiva legal de Trump, y le pregunté si le había hablado con Trump después del atentado, me dijo que sí, y me dijo que notó un Trump más espiritual, digamos, como un Trump con un tono distinto. Yo no sé si eso es cierto o no, lo menciono porque, digamos, es un tipo cercano al riñón de Trump, y sí lo que uno ve es un mensaje quizás un poquito más anclado en la unidad. Esta idea de la unidad empieza a aparecer un poco en esta convención. Yo no sé cuánto eso se debe a lo que pasó el sábado y cuánto eso se debe a la estrategia de los republicanos, que es ahora apelar a grupos como los latinos, el voto afroamericano, de cara a la elección, ¿no? Intentando un mensaje un poquito más suave que el mensaje que más le interesa a su base, ¿no? Juan, buenas tardes, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, sabemos que no tienes mucho.
Entre las publicaciones que he visto ahora preparando un poco, han salido un par de la última hora, New York Times, diciendo que los oficiales, el Partido Demócrata está aplazando una semana más el anuncio sobre la nominación de Joe Biden, sobre la candidatura de Joe Biden, para ver si puede todavía pues reflexionar si se retira finalmente o no. Axios también dice que este fin de semana podría ya anunciar su retirada de la carrera presidencial. En caso de que esto suceda, ¿qué chances tiene Kamala Harris? ¿Qué candidatos se manejan? ¿Y hay alguna alternativa real a ese Trump que parece ser que ya está descorchando champán, ¿no? Y los republicanos. Bueno, yo por eso decía que es una foto esta la que estamos viendo de la victoria inmanente. O sea, no sé realmente qué va a pasar. Efectivamente, Kamala es la opción, digamos, que un poco, bueno, la opción favorita o al menos la opción que mejor se perfila para suceder a Biden en caso de que este se retire. Yo le prestaría mucha atención a si efectivamente Biden se retira, qué va a decir él, ¿no? Porque no es lo mismo si él anuncia a Kamala, digamos, si él dice que él apoya a Kamala o si él simplemente se baja y deja que, bueno, la discusión pase en manos del partido, inclusive en la propia convención. Yo creo que ahí el escenario va a ser un poco distinto. No es lo mismo si Biden nomina a Kamala como si no lo hace, ¿no? Entonces yo creo que si lo hace, efectivamente Kamala ya va a tener muchísimas chances de ser la candidata. Yo creo que, a ver, como está hoy el panorama, la campaña, yo creo que ella tendría un poco más de posibilidades de, bueno, competir, sobre todo en la cuestión de los mensajes y hacer campaña, o sea, competir al menos contra Trump. No mide por ahora bien en las encuestas, eso es un hecho, pero bueno, lo cierto es que todavía quedan un par de meses de campaña y ella, insisto, creo que está mejor capacitada por lo que hemos visto para pelear, por lo menos. Después hay otras figuras, está la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, está Shapiro, que es el gobernador de Pensilvania, Pritzker, que es el de Illinois, que son figuras, bueno, está también Gavin Newsom de California, pero él lo ve un poquito más lejos, sobre todo por California y por el tipo de estado que es, y por la prensa que tiene fuera de ese estado. Pero digamos, son figuras, gobernadores, con cierta ascendencia en las bases, pero muy poco conocidos a nivel nacional. O sea, la única figura hoy con tracción nacional, o sea, con la popularidad a pelear, es Kamala, si bien insisto en que ella no está midiendo bien en las encuestas, pero sí es mucho más conocida que el resto de candidatos que suenan y que probablemente se puedan unir a la fórmula. Tranquilamente puede alguno de ellos, bueno, acompañar a Kamala en la fórmula, si es que Kamala sube como candidato. Juan, en estos últimos minutos que tenemos contigo, quiero preguntarte cuáles son las claves por el cual el electorado podría estar reeligiendo, y aparentemente eso sería así, a Donald Trump en esta elección, luego de lo que había sido, bueno, un presidente no reelecto, cosa que no es habitual en los Estados Unidos, un intento de tomar, no sé, de golpe de Estado, de alzamiento, bueno, asonada, llamémosle como queramos, pero una cosa muy rara. ¿Y qué ha sucedido? ¿Cuál es la crítica que está haciendo la población estadounidense básicamente al gobierno demócrata como para que Donald Trump se alce con posibilidad? A ver, yo creo que hay varias maneras de responder esa pregunta. Empezaría con dos claves. Digamos. La primera es que Trump consigue un piso en 2020 más alto que 2016. O sea, Trump en términos de votos le va mejor que en 2020. Gana apoyo, si lo mirás en cantidad, número de votos. Entonces, hay que entender que Trump se va de la presidencia con un piso que le permite, digamos, ser competitivo a nivel nacional, ¿no? Más allá de que ahora es favorito, o sea, él ya con lo que había reunido en 2020 partía de un piso competitivo, ¿no? Si a eso le sumás su ascendencia en las bases, digamos, el tipo de fanatismo que genera, lo que lo volvió un candidato muy competitivo hacia adentro de la primaria, bueno, ahí ya estás hablando de, bueno, un tipo, por lo menos, como decía al comienzo, dominando su partido. O sea, ya en Estados Unidos, en un sistema bipartidario, con el nivel de polarización que hay, ¿no? Me parece ya siendo Trump el líder de la derecha, ya de por sí era competitivo. Respecto a la segunda clave, bueno, efectivamente, lo que uno más escucha acá, si bien yo no estoy hace tanto tiempo, pero digamos sí lo que pude recoger también en febrero, es la cuestión de la economía. O sea, a Biden se le está pegando mucho por la cuestión, sobre todo de la inflación, y eso explica por qué algunos grupos
que solían votar sobre todo al Partido Demócrata, hablo sobre todo de latinos y afroamericanos, ahora están un poco más dispuestos a votar a Trump, ¿no? O sea, la segunda clave tiene que ver con la coyuntura y de qué manera Trump está recibiendo un voto de castigo a Biden por la economía, que es curioso porque Biden, si uno lo mira en términos formales, no ha tenido un mal desempeño económico, pero sí lo que te dicen acá es que la inflación ha subido y que eso, bueno, le ha costado, le puede costar a Biden la reelección. Digamos. Yo creo que esas dos primeras claves ayudan a entenderlo. Después me parece que hay un fenómeno un poquito más profundo, que es de qué manera Trump se ha consolidado en distintos sectores de Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de un tipo que ha logrado tener una popularidad más allá de su núcleo más intenso, ¿no? O sea, uno ve que hay mucha gente dispuesta a votar por él y que efectivamente el 6 de enero, digamos, como evento, para muchos estadounidenses ha pasado a un segundo, tercer, cuarto plano. Juan Elman, desde la Convención Republicana en Milwaukee, ha estado en Macondo con nosotras. Juan, muchísimas gracias. Esperamos volver a verte en este programa. Ya eres nuestro invitado ilustre. A ustedes, chicos, les mando un abrazo y un placer. Cuando quieran nos seguimos. Abrazo grande, Juan. Bueno, nos plantea un panorama, Juan, que es, para mí fue muy ilustrativo en estos pocos minutos, ¿verdad? Como para ir comprendiendo lo que está sucediendo en esta convención. Me sigue llamando la atención que el fenómeno que explica esa clave que maneja Juan Elman de la insatisfacción de un cierto sector del electorado, que podría estar acompañando a Trump, pero que la vez pasada había apoyado a Biden. Recordemos que efectivamente Trump había tenido como 70 millones de votos, o sea, había sido el derrotado con más votos en muchas elecciones, ¿verdad? Está en eso, en la inflación, en elementos económicos que incluso son discutibles, y no en elementos, por ejemplo, de política internacional, que uno podría decir, bueno, se metió en una guerra contra Rusia o se metió o apoyando a Israel en una masacre, cosa que le ha retirado sin duda respaldos en algunas bases demócratas. El caso de los jóvenes estadounidenses universitarios, que siempre votan en general sectores más progresistas, le tienen revuelta a las universidades hace un montón de tiempo por el caso Gaza. Yo sé que eso en los grandes números no significa mucho, pero en la militancia, si no tenés a los jóvenes demócratas, que son los que agitan, está claro que estás perdiendo ahí un puntal. Ahora, el fenómeno de este Trump tampoco puede ser mirado, me parece, más allá de esa clave sociológica que finalmente estaba diciendo. Trump logra consolidarse porque es un personaje atractivo para una parte de la sociedad norteamericana que realmente está suscribiendo cosas que son de la recontra ultraderecha. No lo analicemos a Biden por su papel geopolítico, que tampoco es progresista, claramente, ¿no? Pero hay discursos que tiene Trump que van desde la conspiranoia hasta, bueno, es medio tremendo, brutal, de misoginia, homofobia, contra los inmigrantes, contra prácticamente todas aquellas cosas que uno podría hacer de consenso de la corrección o del sentido común, que tienen un electorado muy fuerte en Estados Unidos como lo tienen en otra parte del mundo, claramente. Eso se demostró en otras elecciones. Y esto, porque hay mucha gente, con esto termino, que considera que Biden, me miro desde América Latina, considera que Biden ha seguido una agenda, por lo menos en política internacional, que es guerrerista, ¿sí? Que en el caso de América Latina, por otra parte, no ha generado nada bueno tampoco, pero quizá no podemos perder el foco de que un Trump en el gobierno de Estados Unidos va a ser todavía peor, por lo menos para América Latina. Ahora, en la clave de la guerra, no sé. Latina, creo que indudablemente va a ser peor y me gustaría que planteemos, además, Marco está en Venezuela, eso es importante, la llegada de Trump para varios países, para México, para la América Latina, lo que va a suponer para Cuba. Pero eso que dices, Lean, que tiene un electorado potente, obviamente tiene un electorado potente, pero también hay algunas encuestas que indican que más de la mitad del electorado estadounidense considera que ninguno de los dos está adaptado para gobernar.
son como el 70% de encuestados dicen que Biden debería retirarse porque es absolutamente incapaz por sus particularidades, ¿no?, de salud, por sus problemas de salud, pero Trump también supera como el 50% de gente que considera que no debería gobernar. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de una decadencia a la que se han llegado tanto los partidos republicanos, el Partido Republicano como el Partido Demócrata, que en los últimos años no han podido generar ningún candidato que pudiese ser mínimamente atractivo. Ya ni te estoy hablando de un nuevo Barack Obama, sino alguien que digas, a ver, ¿a quién pueden aquí presentar? No hay nadie. Kamala Harris, en caso de que vaya a presentarse ella, en caso de la retirada de Biden, hay muy pocas, muchísimas dudas acerca de la popularidad que tiene, de las capacidades, de las posibilidades que tiene de recoger votos. Y en todo en todo este contexto hay un tercer candidato del que no se habla casi nadie, que es el Robert Kennedy. No sé si lo han seguido, qué opinión les merece, porque era hasta hace poco uno de los que más simpatías acogía, pero claro, como no está vinculado con el establishment, pues ahí sigue de candidato independiente. Bueno, un montón de cosas. Retomo un poco por lo último que decía Sinas, ¿no? La imagen que proyecta Estados Unidos de su dirigencia política, que efectivamente es un hombre que tiene problemas de senilidad, que lo reconocieron incluso sectores muy afines, y otro que está imputado por diferentes causas, ¿no? Los dos viejos, pasa que a uno se le nota y al otro no, que da muestra de un agotamiento de la superestructura o la representatividad política, que es una parte, no es el poder, es una de las dimensiones del poder, pero que es una imagen gráfica si uno la compara con la vitalidad de otros líderes, en particular de los que están confrontando con Estados Unidos. Después el encadenamiento que decía Lean y lo decía Juan, ¿no? El debate, evidencia del deterioro cognitivo de Biden, evidencia que es imposible tapar, ingreso de una presión muy explícita para que haya un cambio de candidato. Quiero decir, el New York Times ha hecho notas editoriales y opiniones para pedir que se cambie el candidato, incluso donantes estadounidenses han pedido que se cambie, de los grandes donantes demócratas, que se cambie el candidato, incluso en términos de diputaciones también, porque los que van a ir en las listas también les pesa el factor Biden. Y finalmente lo de Donald Trump, que me quiero detener ahí por una cosa que creo que no es menor. Tal vez Estados Unidos, más que ninguna otra sociedad, es la sociedad del espectáculo por excelencia, es la sociedad de Hollywood, es la sociedad de la teatralización. Y hubo un hombre, un presidente, que de repente resulta herido, que se levanta, que alza el puño y que lo que dice es fight, o sea, luchen. Hay ahí una potencia visual y su reacción, la verdad que fue, para mí en términos de reacción política, fabulosa. Si eso fue su mensaje principal en un momento crítico y te da una imagen de una potencia política realmente aplanadora. No quiero decir con esto que va a ganar, porque además en Estados Unidos no es lo mismo cantidad de votos que colegios electorales que finalmente resultado. Ahora, en términos de la fuerza que trae ahora con él, una víctima que se levanta y que dice fight, fight, es realmente muy potente. Y del otro lado es realmente muy preocupante, porque cuando Biden intenta, voy a decirlo muy sencillamente, pasar un cambio más, le empieza a salir chispa del carro, digamos, ¿no? Y humo. Entonces estamos ante un cuadro donde si las tendencias siguen así, aparece probable que haya una victoria de Donald Trump, que es una victoria además que está teniendo condimentos geopolíticos importantes. Quiero cerrar con esto para abrir como la otra puerta. Poco antes del atentado estuvo en Estados Unidos reunido con Donald Trump Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, que está trabajando de forma bastante explícita para una zona de acuerdo en la guerra en Ucrania. Entonces también hay como pilares de la geopolítica que están como moviéndose de forma muy gráfica, con consecuencias diferentes según quién gane, por lo menos a priori, en noviembre en la Casa Blanca. Sobre el tema geopolítico me gustaría también detenerme un poquito más. Disculpa, Lean, ahora lo retomas.
Pero creo que, no sé qué opinan ustedes, pero creo que se están depositando demasiadas expectativas en una suerte de cambio que no creo que se vaya a producir, al menos en clave guerra en Ucrania, porque recordemos que Trump es la persona que empezó. Fue la persona que empezó a enviarle armamento a Ucrania. Los primeros misiles antitanque Javelin ucranianos fueron enviados, que recibió Ucrania, fueron enviados por la administración Trump. Fueron los misiles antitanque con los que se logró resistir a estas primeras semanas de la invasión de las tropas rusas. Entonces, obviamente se está haciendo una serie de declaraciones de cara al electorado de Trump, de Make America Great Again. Tenemos que centrarnos en nuestros problemas. La amenaza existencial es China y esta guerra no es ni nos va ni nos viene. Hay que pararla y dejar de gastar el dineral que nos estamos gastando. Pero del dicho al hecho habrá que ver qué es lo que sucede, porque sabemos por experiencia que cualquier giro a la extrema derecha siempre es más belicista. Por otro lado, el hecho de que Víctor Orbán se perfile ahora mismo como el principal pacifista y que gente como Le Pen, gente como Orbán, gente como el propio Trump tengan esa oportunidad de lucirse como menos beligerantes al lado de los supuestos centristas como von der Leyen es bastante lamentable. Y si va a ser esta peña, va a ser esta gente la que finalmente logre una suerte de alto el fuego, será algo vergonzoso para todo aquel progresista que ha estado 2 años defendiendo envío de armas, prolongación de guerra y jaleando la masacre. Yo comparto contigo lo que estás diciendo, Ina. Quería hacer un comentario en el caso de Robert Kennedy, que efectivamente en las encuestas está marcando con su presentación independiente cerca de un 10%. Lo que pasa es que, claro, Robert Kennedy, que es famoso por su activismo, además de ser sobrino, ¿no?, de John Fitzgerald Kennedy, digamos, de una familia que ya te arranca con votos, porque no olvidemos eso. Ha sido un activista contra muchas corporaciones, abogado que ha estado en muchas cosas vinculadas con luchas, digamos, del ciudadano común contra corporaciones, pero ha tenido, a mi gusto, una desviación conspiranoica que también le junta votos. Pero es claro que el elemento de campaña contra las vacunas, negando la existencia de la COVID-19, en fin, son elementos que para mí quedan ya lejos de una racionalidad política y desdibujan, le dan votos, ¿no? Pero en el fondo hasta lo acercan un poco a Donald Trump. De hecho, Donald Trump tuvo una conversación telefónica con él en la que quiere bajarlo, básicamente para decirle, mirá, yo en el fondo represento más esa lucha tuya contra el Deep State, como le llaman en Estados Unidos, ¿no? Que tu propio partido demócrata. Hizo que la familia Kennedy, por otra parte, se sacara fotos con Joe Biden, porque lo venían apoyando hasta que dijo, no, pará. La familia Kennedy dijo, no, pero en tu discurso finalmente estás quedando al lado de esto, que es el terraplanismo. Ya sabemos que toda esa estructura tiene en principio en los Estados Unidos, también en Europa, fuertes conexiones con la ultraderecha, una ultraderecha que es, en cierto sentido, oscurantista desde el punto de vista de la ciencia, en fin. Esto no significa justificar corporaciones ni a la Big Pharma, o sea, las grandes farmacéuticas del mundo, significa tener, digamos, un cierto grado de racionalidad. Ahora, con lo que estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, creo que es oportunismo político de parte de esos sectores de ultraderecha en Europa y en los Estados Unidos. Como han sido los neoliberales, de algún modo se presentan como progres en aspectos de la agenda social, ¿no? A favor del matrimonio igualitario, de las colectividades LGBT, pero a la hora de la política económica, como diría Nancy Fraser, es un neoliberalismo progresista, capaz de tirarte bombas contra Gaza o darte armamento, pero con la bandera multicolor. Tienen esas características. Y eso les ha permitido en Europa y en Estados Unidos, ¿sí?, le ha dado a la ultraderecha la posibilidad de posicionarse en una especie de, no de pacifismo, sino de nacionalismo con prescindencia de la visión imperial. Y eso en Estados Unidos no existe.
O sea, si Donald Trump va a ser presidente de los Estados Unidos, es imposible que retroceda en la vocación imperial de los Estados Unidos. Porque retroceder en la vocación imperial de los Estados Unidos está más allá de lo que pueda hacer un presidente en un país donde no han tenido problema en matar presidentes. O sea, los imperios tienen su propia lógica y uno se inserta dentro de esa lógica o tiene que hacer realmente protagonizar un movimiento revolucionario. No es que lo vas a tirar así porque se van a suicidar. Eso dentro de la lógica imperial. Así que en esa confrontación que está planteando estratégica Donald Trump, yo no sé si se distingue tanto de los demócratas. Para los demócratas también el problema es China. ¿Sí? Lo que pasa es que los demócratas tienen además una construcción vinculada Pasa con que en el medio se están ganando dinero el complejo industrial militar en la guerra en Rusia y en Gaza y enviando armas a Israel y no se detiene. Entonces, ¿quién va a Ahora, para América renunciar a Latina, esos miles de millones de dólares en armamento y todas esas ayudas? Es que las partidas de ayudas no son ayudas, son créditos que el país, Ucrania en este caso, va a tener que devolver tarde o temprano. Ya los acreedores ucranianos ya le están empezando a reclamar que empiece a devolver esos créditos. ¿Cómo lo va a hacer? Una economía subsidiada que en cuanto se detenga el subsidio, entran en default. No, eh, no creo que perdón, ni demócratas ni los republicanos renuncien a esas partidas no, por presupuestarias que eso. entran. Ya Entender que la viste a Victoria Nuland presumiendo de todos los puestos de trabajo que han creado en Estados Unidos gracias a esta guerra, ¿no? Ahora, podemos esperar también, y esto sí en América Latina es como, siempre es medio dramático, pero ahora es más grave, un gobierno de Donald Trump va a ser tremendo en América Latina. Lo tenemos que ver impulsando todo el fenómeno, no el fenómeno Milley, a Milley, el bolsonarismo, todo lo que pueda hacer expresiones de ese nivel, y ni hablar que van a tener una conducta especialmente hostil con Venezuela, con Cuba, pero especialmente hostil, porque a veces uno piensa que la hostilidad llega a un límite donde ya no es mucho más lo que se puede hacer. Pero lo demostró Trump en la pandemia, lo que hizo con Cuba, agregándole 250 sanciones cuando el país estaba cerrado incluso al turismo y a toda su economía. O sea, llevando eso a un extremo para intentar producir un estallido social, para intentar producir realmente una ruptura del proceso político, y eso es lo que van a intentar. No me cabe la menor duda que esa va a ser la lógica de Trump en América Latina, ¿no? Marquito. Yo, un último comentario por mi parte, y creo que ya estamos con los tiempos apretándonos un poquito. Vamos a ver, si efectivamente es cierta la probabilidad de que gane Donald Trump, habrá que ver si hay una distancia o una cercanía entre cierta zona de plantear que hay que negociar en Ucrania o no, que también dependerá de la evolución de la guerra como tal, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de que Trump asumiría en enero. Quiere decir que quedan como 6 meses más de conflicto bélico como tal que puede mover posiciones. Después no quiero ser como negativista, pero digamos, el planteo de a quién le conviene a América Latina que gane, si Trump o Biden, yo podría dar argumentos para los dos lados. Porque si me decís, no, Trump efectivamente tiene alianzas muy fuertes con el uribismo, por ejemplo, en Colombia, un actor clave. Ahora, a Javier Milei lo está respaldando la administración demócrata. Claro, su apuesta es que gane Donald Trump como corriente política con mayor afinidad, pero esta administración le dio un respaldo, dos respaldos y los que hagan falta. Entonces, si uno viera incluso un poquito más atrás, ¿cuándo empezó el tan analizado lawfare? Bajo la administración de los demócratas. Entonces, lo que hay acá son intereses y formas diferentes, más sutiles, más brutas, más sofisticadas, más Marco Rubio, de llevar adelante esos intereses. Entonces, yo creo que ambos tienen agendas de intereses muy claros para América Latina. Tal vez para mí hay como cierta voluntad de creer que como la administración demócrata tiene elementos de conexión con agendas progresistas latinoamericanas, eso suaviza la voracidad. Para mí eso puede ser el principal error analítico, pensando que como eso es así, entonces va a ser más beneficioso. Para mí es cambiante según los momentos, porque quiero decir con esto, también Lula
pudo frenar el golpe de Estado porque en parte la administración de Estados Unidos le bajó el pulgar a Jair Bolsonaro, pero eso fue hace 2 años y hay mucha dinámica en ese contexto. No auguro nada bueno con Trump, pero tampoco con una continuidad demócrata. No sé si aclaré o enturbié un poco más la cosa. No, yo estoy totalmente de acuerdo. De todas maneras, sí. Estamos todos de acuerdo en esta sección del programa. Creo que nos estamos quedando sin tiempo para este bloque, así que nos vamos a ir al corte. No se olviden de dejar sus comentarios y si quieren pueden donar también. Ya saben cómo se hace. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo Que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Volvemos con Macondo, gracias a todos y todas los que nos están acompañando, pongan el me gusta, a los que pongan su promoción, llámanlo y hagan los comentarios que desean. Y no olviden suscribirse a la página de Caras y Caretas. Si nos estás mirando, por ejemplo, en el canal de YouTube de Ina Fino Génova, también suscríbete, aunque ella ya tiene muchos suscriptores, tiene que repartir. Bueno, y vamos a meternos ahora con Ecuador, que hay mucha cosa para analizar en Ecuador, que además está ya en carrera hacia un nuevo periodo electoral. Pero hay de todo, como siempre, y algunas veces lamentablemente en Ecuador, por lo menos desde que analizamos el ingreso, el asalto a la Embajada de México, los casos de Lofer no paran, pero no para toda la conflictividad política en ese país. Y lo íbamos a analizar nada menos que con Augusto Verduga, que ya había estado acá en nuestro programa, pero por problemas que tuvimos nosotros y Augusto con la agenda, tenemos que pasar esa entrevista, esa charla que tanto te queríamos tener para la semana que viene. Una pena, pero bueno, se suscitaron varios problemas de los cuales nosotros tenemos cierta responsabilidad porque también tiene que ver con la agenda para la grabación de esta emisión de hoy de Macondo. Ahora bien, tenemos tantos temas en América Latina y tenemos además tales analistas en este programa que tampoco queríamos desaprovechar la posibilidad de hablar con Marquito Teruggi, no sobre el conflicto Argentina-Francia, suscitado a partir de la Copa América, donde él sería realmente un analista de lujo, porque es argentino y francés, sino que ahora está Marco Teruggi en la ciudad de Caracas, en Venezuela, ya llegó para estar unos cuantos días hasta el proceso electoral, que creo que vos vas a estar como observador, o vas a estar analizando ahí
el próximo 28 de julio. Bueno, se vienen elecciones en Venezuela y si hace un tiempo toda la prensa internacional, más todo eso que sale, decía, está claro que el candidato de María Corina Machado, Edmundo González, va a ganar porque nadie votaría a Nicolás Maduro, salvo los que analizábamos esto mirando otras cosas. Me parece que ahora ya no está tan claro para nadie, ¿no te parece, Marco? Incluso estoy viendo que Chevron está firmando un acuerdo con Venezuela por 50 años y lo está haciendo ahora, perdón, hasta el 2050, y lo está haciendo ahora, unos meses antes de las elecciones, y me da la impresión de que si las grandes petroleras norteamericanas o europeas, eso, creyeran que Nicolás Maduro va a perder seguro, esperarían unos días a ver en qué condiciones firmar el acuerdo, ¿no? O sea que ahí hay algo que también están las conversaciones que está teniendo Venezuela con Estados Unidos, por algo las está teniendo en este momento. Hay algo como que ya empieza a decirse, ya empieza a dudarse de que esa elección estuviese tan ganada por la candidatura de María Corina Machado, y además se ven actividades y actos públicos muy importantes ahora del chavismo. ¿Cuál es el panorama en el territorio venezolano, Marquito Teruggi? ¿Qué es lo que estás viendo vos en estos últimos días de campaña electoral? Bueno, lo primero, me veo obligado a decirlo porque vos mencionaste el tema, que es que no me han felicitado porque ganamos otra vez la Copa América. Lo dejo ahí, pero quiero señalarlo solamente. Mencionás el conflicto, no mencionás la gloria. Lo dejo ahí. No es que uno se acostumbra a la gloria, siempre es bueno y siempre es bueno ganar, además contra un rival tan bueno. Te voy a felicitar, pero no me voy a batir en retirada en esto. Te voy a felicitar por haber ganado esta Copa América. Felicitaciones, no tengo ningún problema. Quiero decirte que los argentinos se han vuelto un poquito mezquinos con nuestro país, Uruguay, no le reconocen las 4 estrellas, niegan todos los triunfos deportivos, no pueden aceptar que tienen un vecino chiquitito que tiene prácticamente... ¿Por qué te pones en el centro? Ahí pica ahora. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. La gloria por un lado y otra cosa es el devenir de Uruguay, que es un país que respeto mucho y tiene un gran entrenador. La gloria uruguaya. Para que te reconozcan la gloria tenés que reconocer la gloria de los demás, Marquito. Te la dejo ahí como reflexión. Te la dejo como reflexión. La gloria uruguaya. Bueno, Marquitos, danos un informe de lo que estás viendo. Luego te felicitamos y déjenle sus comentarios a Marquitos felicitándolo por... Me imagino la gente felicitándolo ahora, ¿sabes cómo te deben estar diciendo? Para. No, felicitaciones, Marco. Vamos por partes. Yo llegué hace poquito, llegué el martes, porque ayer estuve presentando el libro acá en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se hace en la Galería de Arte Nacional de Caracas. Justo al lado, de hecho, se inauguró el lunes una plaza muy grande, muy hermosa, donde antes había un mercado de venta de ropa informal, que va a ser una nueva plaza céntrica en Caracas, de hecho la más grande, que le pusieron Plaza a la Juventud, que estuvo Nicolás Maduro inaugurándola, y que es parte de la dinámica realmente vertiginosa. O sea, las agendas de campaña son muy, muy fuertes por varias razones. Primero, porque del lado del chavismo hay una campaña central con Maduro, pero después hay varios actos en simultáneo todos los días. Entonces hay como noticia, discurso, imágenes en permanencia. Y del lado de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, también hay un grado muy alto de actividades diarias. Menciono estos dos porque a estas alturas parece relativamente claro que la elección se polarizó ahí. Hay terceros candidatos en danza que por lo menos se presentan como terceros. Por ejemplo, Benjamín Rauseo, que es un cómico venezolano, que su nombre era artístico El Conde del Guácharo, que tuvo una campaña errática. Primero apareció, luego se fue, ahora volvió a aparecer. No parece como tener mucha capacidad de reunir votos, a pesar de que en los papeles tiene buenos argumentos para hacer una campaña. Y después está Javier Bertucci, que es el pastor evangélico, que había sacado 1,5 millones de votos contra Maduro en el 18, que también puede aspirar a una cantidad de votos el 28 de julio, que son las elecciones. Pero en general se polarizó. Y es una polarización chavismo-antichavismo. O sea, las dos figuras apelan a eso. No hay, como diríamos en Argentina, Corea del Centro, por lo menos con fuerza. Están los dos polos históricamente enfrentados.
hablando con la gente, qué es lo que ves en la calle, si puedes hacer algún tipo de pronóstico sobre cómo va a ser este 28 de julio, porque si una lee la prensa internacional, los titulares dicen eso, que el chavismo no va a aceptar su derrota, como si se hablase ya de una derrota anunciada que... a ver, habría que ver si se produce o no se produce, ¿no? Maduro amenaza con un baño de sangre si no gana el chavismo. Bueno, toda esa serie de titulares a los que la prensa internacional nos tiene absolutamente acostumbrados, pero ¿cuál es la sensación desde ahí sobre un posible resultado? Si hay encuestas, ¿qué es lo que se le arroja al candidato de María Corina Machado, porque a efectos prácticos lo es, y a Nicolás Maduro? 3 variables voy a poner sobre la mesa. La primera es que si uno venía a Venezuela los últimos años, 2, 3 años, era una sociedad que tenía mejoras en zonas económicas y una suerte de evaporación del conflicto político. Ya muy poca gente hablaba de la política. A la gente como que no le importaba más quién estaba, quién no estaba. Una suerte de yo tengo que resolver mi vida, gobierne quien gobierne, esto no va a cambiar. Me parece que en las últimas semanas se removilizó, por lo menos una parte importante de la sociedad venezolana. Eso explica los grandes actos en los diferentes espacios de campaña. Esa removilización tiene aparejado con sí lo que anticipan varios, que es un aumento de la participación, en una sociedad donde venía bajando la participación. Entonces se espera que haya una mayor participación en elecciones anteriores, en términos internos, porque afuera es mínimo el porcentaje que puede votar. En ese nivel hay no solamente ese diagnóstico relativamente compartido, sino la pregunta sobre cómo viene el término de votos. Hay un economista opositor que se llama Francisco Rodríguez, que sacó en Twitter hace pocos días una tabla comparativa sobre cuál es el margen de error que suelen manejar las encuestas en Venezuela respecto a cuál es el margen de ventaja que le dan a González Urrutia sobre Maduro, y te da el margen de error histórico de las encuestadoras parecido a la distancia que tiene Urrutia, y su conclusión es: hoy hay más un empate que una victoria de uno de los campos políticos enfrentados. Y eso me parece que es interesante en un momento donde lo que se conoce como la guerra de encuestas es determinante. ¿Y por qué digo esto? Voy al tercer punto y le dejo la palabra a Grille, que lo veo ya con ganas de meterse en el debate de Venezuela, que es lo siguiente. La matriz internacional es que no hay posibilidad de que Maduro gane las elecciones, que solo le queda o negociar su transición o hacer un fraude y quedarse por la fuerza, ¿no? Porque si uno ve todas las encuestas públicas, que no son las privadas, en los medios que son tomadas como tal, algunas te dicen 80-20. Por lo tanto, según esa matriz, no puede ganar. Eso quiere decir que si llega a ganar, es altamente improbable que se le reconozca el resultado, hay que ver diplomáticamente, pero nacionalmente, María Corina Machado, quien conduce la campaña de González Urrutia, yo diría que es imposible que reconozca que perdió. Ella dice, la única forma de que Nicolás Maduro gane es con un fraude. Ergo, si llega a pasar que Maduro gane, ella misma no tiene más, me parece a esta altura, remedio que desconocer su derrota y la victoria de Maduro, porque simplemente no puede decir perdí. Si eso es así, que yo creo que es así, el escenario de que no puede reconocer, se viene un clima muy alto de cisma político, en el cual, ahora sí cierro con esto, se están percibiendo como en la atmósfera venezolana. Ahí está creciendo esta idea de, che, vamos a ver qué pasa el 28, pero estamos entrando en zona de turbulencia, para usar una metáfora del avión que me trajo hasta Venezuela. Bueno, para mí no hay ninguna novedad en esto último que estás diciendo, de que si el resultado no favorece a la oposición, al antichavismo, el antichavismo no va a reconocer el resultado. Y no hay novedad en esto porque no lo han reconocido en los últimos 15 años, los resultados. Por lo menos desde la muerte de Chávez, pero incluso cuando Chávez estaba... Lo que pasa es que Chávez era como muy imbatible en su momento, como para poner en duda, pero tampoco le querían reconocer los resultados, ¿sí? En esto, además, ayuda a esta narrativa de no reconocer los resultados algunas cosas. Por ejemplo, la Unión Europea hace todo para no ser observadora. Porque si vos querías ser observadora, no le podés plegarte las sanciones 20 días antes de las elecciones.
Sin embargo, hay observadores, como el Centro Carter. Observadores me refiero, hay muchos observadores, pero observadores de los cuales son más difíciles para esa narrativa desmentir, porque no es lo mismo desmentir a una observación internacional latinoamericana, por ejemplo, que desmentir al Centro Carter, o a las propias sistemas de Naciones Unidas, porque la Secretaría General de Naciones Unidas manda observadores. Esto con independencia del sistema electoral venezolano, sí. Un dato sobre eso, sobre esto mismo que decís. Brasil ayer, cito titular de Infobae para que suene bien el medio, Brasil revirtió su decisión y anunció el envío de una misión de observadores para las elecciones venezolanas. Ojo al dato, porque Brasil había dicho que no iba a enviar y a 10 días está enviando. Hay que leer señales y esa para mí es una señal importante. Interesante por qué se toma esta decisión precisamente en este momento. ¿Será por la matriz internacional de la que estás hablando? También van analistas electorales de la ONU. O sea, a ver, observadores habrá, observadores a los que va a ser difícil de rebatir, habrá. Si no van los de la Unión Europea, pues no son los únicos que pueden, ¿no? Decir, aquí no ha habido fraude. Lo de Brasil es muy importante. Es muy importante y hay que ver qué está leyendo Itamaraty, qué está leyendo el gobierno de Lula. Porque Brasil, por ejemplo, en la cumbre de la ONU, del Mercosur, hace pocos días, donde se ausentó de una manera, voy a usar los términos de Lula, de una manera imbécil, porque eso fue lo que dijo Lula, Javier Milei, pero también fue muy cuestionado por Luis Lacalle Pou, aunque ahora Lacalle Pou fue a reunirse con, o sea, fue cuestionado de todo el arco político del Mercosur. En esa cumbre, Brasil dijo que ya ingresó Bolivia al Mercosur, tiene que ingresar Venezuela. Se reactivó el ingreso de Venezuela. Recuerden, al Mercosur, lo dice 15 días antes de las elecciones. Y además manda observación internacional. Hay que ver qué está leyendo también el gobierno de Itamaraty. Ahora bien, sabemos que la narrativa va a ser, si gana Nicolás Maduro, entonces no van a reconocer. La impresión que tengo yo siguiendo, Marco está ahí, no estoy en Venezuela, pero siguiendo, tengo una amplia experiencia en seguir el tema venezolano a través de múltiples medios, es que si en el momento más acuciante de la crisis venezolana, con el bloqueo más fuerte, con la moneda totalmente disparada, la devaluación, realmente cuando se tuvo que inventar el fenómeno de las CLAP, de las cajas CLAP, ¿no? Para cubrir incluso la demanda de bienes básicos, uno podría decir, bueno, en este momento electoralmente el chavismo no podría, ¿no? Hoy yo veo a Nicolás Maduro sumamente competitivo. Y no digo favorito solo porque están todas las encuestas diciendo que no, aunque yo no le creo en general a las encuestas. Pero lo veo sumamente competitivo y veo que las actividades del chavismo, o sea, que la base social del chavismo, que sigue siendo el movimiento político con más fuerza en Venezuela, no es el movimiento político, es la minoría mayor. Claro, si María Corina Machado logra, ¿sí?, logra que confluya todo el antichavismo, incluyendo sectores que han sido antichavistas o que han sido chavistas antes, que no estarían en contra de sacar a Nicolás Maduro, pero que nunca se mostraron proclives a las estrategias intervencionistas y violentas, porque María Corina Machado no es cualquier opositora, ¿no? Si lograra eso, bueno, tenemos una lucha recontrapolarizada y hay que ver qué sucede. Pero el antichavismo y Nicolás Maduro parte de una base importante y ha buscado ampliar su electorado hacia sectores que uno podría decir, antes el chavismo no lo hacía, pero entre ellos sectores evangélicos, sectores vinculados, que son muy fuertes. Esto no lo estoy juzgando, esto no estoy diciendo que esté bien o está mal. Estoy diciendo que esa estrategia está y que le ha rendido resultados, porque no es que está cada vez más lejos de esos sectores, sino que ha sumado sectores que antes uno le parecía que eran más difíciles de sumar para el socialismo del siglo XXI, llamémosle como se llamaba en aquel momento. No sé, Marcos, si vos eso lo ves o estoy liando.
Me gustaría que planteemos también esa Venezuela postelectoral, porque llevamos semanas hablando de si María Corina Machado, si Nicolás Maduro, si reconocen las elecciones, si no, si desconocen a Maduro. A Nicolás Maduro ya lo han desconocido, ya le han inventado un presidente imaginario, ya le han retirado sus reconocimientos, le han vuelto a levantar las sanciones y le han vuelto a estrechar la mano. Entonces, esto no sería pues ninguna novedad, como bien apuntaban aquí. Ahora, ¿cuál es el modelo de esa Venezuela post 28 de julio? Si gana Maduro, ¿cuál es su modelo económico? ¿Es más liberal? Porque sabemos que para salir de ese atolladero económico, de las sanciones más duras a las que ha sido sometida Venezuela, pues han tenido que tomar una serie de políticas económicas que no coinciden con lo que tú llamas, Leandro, socialismo del siglo XXI. Son políticas, pues la dolarización, las políticas neoliberales, el desguace de Estado, se podría decir, sanidad y educación cada vez más inexistentes. ¿Cómo va a ser esto después del 28 de julio? Por un lado, y por otro lado, en caso de que se dé la victoria de Edmundo, ¿cómo va a ser esa Venezuela de Edmundo? ¿Qué es el regreso de la oligarquía venezolana, los juicios contra el chavismo? ¿Qué es lo que se plantea para ese país después, a partir de la asunción de un eventual nuevo gobierno? El otro día dio una entrevista a un dirigente del chavismo importante, que es el gobernador del estado Táchira. El estado Táchira es un estado que ha sido muy conflictivo en los últimos años y que ahora está más estable, que dijo algo así como Dixit: en el supuesto negado de que perdamos, el grado de capacidad del chavismo en la oposición va a ser tan alto que van a durar aproximadamente un año. Fue una declaración fuerte, porque plantea la posibilidad de perder, aunque diga supuesto negado, y porque plantea un grado de confrontación muy alto. Maduro incluso habla efectivamente de enfrentamientos. Yo creo que se está cocinando desde hace mucho tiempo enfrente una revancha muy grande. Recordemos que Maduro tiene un pedido de recompensa de $15 millones en Estados Unidos, y que los discursos de Edmundo González Urrutia, que son más apaciguadores, que son más en clave de mi gobierno va a haber espacio para todo el mundo, no convencen para nada a quien ve que el costo de salida es altísimo. Además, la pregunta acá es con quién se negocia. ¿Se negocia con la administración de Estados Unidos, que probablemente se vaya dentro de unos meses? ¿Quién es el interlocutor para lograr algún tipo de acuerdo de lo que sería después? Y me parece que ahí hay un grado muy alto de lo que está pasando, ¿no? Esta idea del costo de salida, ¿qué implica irse del gobierno? En América Latina es particularmente fuerte para las fuerzas progresistas. En el caso de Venezuela creo que se expone muy grandemente. Si gana Maduro y logra estabilizar el país y que eso se apacigüe, yo creo que tenemos una continuidad de lo que hay ahora, que es una política de lograr que lleguen inversiones internacionales negociándolas con Estados Unidos, porque la OFAC es la que permite o no que vengan a invertir a Venezuela, y un modelo económico donde está muy claro que es intentar atraer capitales privados y que el Estado, creo yo, en perspectiva se quede con algunos resortes estratégicos y vaya cediendo otros espacios al privado. Hay, digamos, declaraciones en este sentido. Pienso, por ejemplo, en lo que ha sido el hijo de Nicolás Maduro Guerra, en una larga entrevista que dio cuando volvió de China, y efectivamente hay ahí una mirada sobre, eso funcionó. Hay que ver cómo se come y se procesa en el formato venezolano, pero eso funcionó. Y a trazo grueso es un privado con mucha capacidad de iniciativa, pero un Estado manejando palancas determinantes de la economía. Yo creo que apunta más o menos hacia ese lado, a trazo muy grueso, en el formato venezolano, que claro, no es China, ¿no? Yo creo lo mismo, Marquito. Además creo que ese es esa va a ser la trayectoria de los países que han intentado desde la periferia ensayo de socialismo, ¿sí? Va a ser tratar de, no sé si emular el modelo chino, pero acercarse a eso. Porque tampoco se puede sostener permanentemente, o capaz que sí, pero tiene costos enormes, una situación de hostilidad y bloqueo tan grande de la economía
aplicada por los Estados Unidos, porque bueno, sabemos ese costo cuál es, ¿no? Como bien decía Ina, el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años ensayó estrategias, llamémosle aperturistas, llamémosle liberales, no sé, ensayó estrategias para salir de una camisa de 11 varas y logró cosas que son indiscutibles. Tiene costos dentro de la cosa prístina de socialismo, tiene costos muy altos, si querés, pero logró domar la inflación y la devaluación. Parecía imposible esto. Yo no estoy discutiendo que esto tiene costos altísimos, ¿no? Pero el problema es que también hay que buscarle la sustentabilidad política. Ahora bien, ¿cuál es el escenario después? Primero, fue Freddy Bernal el que hizo esa declaración, no sé quién decías, Marco. Bernal, Táchira. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, hay que ver, primero, ¿qué incidencia tiene la derecha, María Corina Machado, y en los Estados Unidos, efectivamente en las Fuerzas Armadas venezolanas? No pudieron romperlas en los últimos años, no la pudieron romper y hubo estímulos para eso. Porque si vos no tenés el control de las Fuerzas Armadas, la venganza, el Ministerio de la Venganza lo podés proyectar, pero no lo podés hacer. Salidas de gobiernos muy polarizados, incluso gobiernos despóticos, salidas del fascismo hubo en América Latina, ¿sí? Y los niveles de impunidad fueron muy altos. ¿Sí? Mirándolo así, sí, que abstrayéndonos del asunto, me refiero a cómo se dan las alternancias políticas. Las alternancias políticas, para tener posibilidad realmente de llevar adelante una venganza, tienen que tener fuerza armada, fuerza militar. Y no da esa sensación de tenerla la derecha en Venezuela. Hay que ver. Estados Unidos juega en esto. Pero de todas maneras, hay que partir también del elemento que está diciendo Freddy Bernal. No es una elección que el chavismo esté dando por perdida, es una elección que el chavismo considera que va a ganar. Es más, considera que va a ganar. Y ahí hay que ver qué pasa. Porque el problema es que si gana, ¿cuál es la posibilidad que tienen de llevar adelante un plan como la salida o las guarimbas del 2017 hoy, Marco? ¿Qué posibilidad hay real? Ya se demostró que no que no vas a tener al ejército venezolano rompiéndose, ¿no? Mucho menos si gana la elección Maduro. O sea, ¿qué posibilidades tiene? Bueno, por es eso un escándalo habla de baño de sangre y los medios internacionales lo retuercen y dicen que amenaza con un baño de sangre. Está claro que él se está remitiendo a lo que puede eventualmente hacer esa oposición que nunca está dispuesta a reconocer los resultados que no les sean favorables, ¿no? De todas maneras, nos estamos quedando cortos de tiempo. El 28 de julio vamos, supongo que, a hacer un análisis previo, un análisis posterior el jueves de Macondo que toque, el jueves postelectoral. Hoy nos vamos a despedir hasta el jueves que viene y ahí hablaremos de Ecuador con Augusto Verduga, que hoy no pudimos cuadrar, lamentablemente.